En este video lo que vamos a resolver ahora es el ejercicio que habíamos dejado acá relacionado con la transferencia. ¿Ya? Em, Hay que crear un procedimiento, dice, que se llame transferir, ¿ya? Y debe recibir uno, 2, 3, 4 parámetros, ¿ya? El root, la clave del cliente, la cuenta de destino y el monto, ¿ya? El procedimiento debe validar que existen las cuentas y que la clave sea la correcta. Si la cuenta corriente de origen no alcanza a cubrir el monto a transferir, debe utilizar la línea de crédito, ¿ya? Además, debe además validar que la línea de crédito tenga saldo, ¿ya? Entonces ahí están los procesos y lo ideal es que si nosotros hacemos, por ejemplo, un giro de, de 30.000 pesos, si no me equivoco, em, o de 20.000 pesos, en la cuenta corriente debería actualizarse, ¿ya? Y, o sea, deberían actualizarse dos cuentas. Por ejemplo, si yo transfiero, sorry. Por ejemplo, si yo quisiera transferir, si el root 1 raya 1, ¿cierto? Acá. Si el root 1 raya 1 quisiera transferir, ¿cierto? Al root, a la cuenta destino 3, por ejemplo, 20.000 pesos, debería restarse de la cuenta corriente 20.000 pesos y debería aumentar, ¿verdad? El saldo de la cuenta 3 a 80.000 pesos, ¿vale? De esa manera. Después de eso, creo que eso lo tengo en otra foto. Creo que lo tengo acá. No, esa. Después, si yo transfiero, por lo tanto, 20.000 pesos del root 1 a la cuenta 3, ¿cierto? Debería hacer eso. Y después, si yo quisiera transferir desde el root 1 raya 1 con la clave 123 a la cuenta 3 50.000 pesos, debería, ¿cierto? Actualizarse en tres cuentas, ¿ya? Debería sacar lo que tiene, ¿cierto? El cliente en la cuenta corriente, que son los 30.000 pesos, y los otros 20.000 sobrantes, ¿cierto? Se deberían sacar de la línea de crédito. Sí o sí, la cuenta corriente debería aumentar de la otra persona debería aumentar a 50.000 pesos, de 80.000 a 130.000. Eso es lo que en el fondo es lo que hay que trabajar, o lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces hay que crear un método, primero, que reciba esos parámetros y obviamente validar eso, ¿ya? O sea que si tengo saldo en la cuenta corriente, simplemente disminuye la cuenta corriente. Si no tengo saldo en la cuenta corriente, tengo que ver si tengo saldo en la línea de crédito. Y si tengo saldo, tengo que sacarlo de acá, ¿vale? Ya, entonces eso es lo que vamos a tratar de resolver en este video. Por lo tanto, vamos a hacer un delimiter, ¿ya? Y en este delimiter vamos a colocar, se podría decir, un signo peso y vamos a crear el procedimiento. Créate procedure, ¿ya? Le vamos a llamar a este procedimiento transferir, ¿ya? Transferir, y deberíamos recibir como parámetros el guión bajo root, ¿cierto? Deberíamos recibir la clave, el guión bajo root, que es un varchar, ¿cierto? De 20. Después de eso deberíamos recibir un in, que vendría siendo el guión bajo clave, que también es un varchar de 20. Y deberíamos recibir además un in, ¿cierto? Un guión bajo número de cuenta de destino, ¿cierto? Que le voy a llamar CTA destino, que va a ser un entero de 11. Y además, ¿cierto? El monto, ¿cierto? Que un bajo monto, ¿cierto? Que debería ser un entero de 11, ¿vale? Ahí, listo. Hacemos un begin y hacemos un end, ¿ya? Y cerramos el delimiter.
Una vez que tenemos eso, tendríamos que ver la forma de poder determinar primero si es que la cuenta existe, ¿verdad? Por lo tanto, lo que deberíamos hacer acá, ¿cierto? Es poder obtener información referente a esa persona. Me refiero al root de esa persona, ¿ya? Lo otro que hay que validar también además es ver si es que existe la cuenta de destino, ¿ya? Y posteriormente poder validar los montos, ¿ya? Lo más probable es que aquí tengamos que declarar muchas variables dependiendo de lo que necesitemos, ¿ya? Inicialmente yo necesito declarar acá, ¿ya? Un declare em, existe CTA destino, ¿ya? Vamos a declarar eso primero. O sea, si no existe la cuenta de destino, no voy a poder, em, se podría decir que yo no voy a poder em, em, transferir, ¿verdad? Eso. Y recuerden que primero las declaraciones y después las inicializaciones y todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos además? Necesitamos obtener, ¿cierto? Em, o determinar si el root de la persona existe, ¿ya? Si el root de la persona existe, ¿ya? Podríamos nosotros em, saber, ¿cierto? Si es que la clave coincide, ¿ya? Para eso, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Es declarar entonces si es que existe el cliente. Declare existe cliente, que es un entero de 11, ¿ya? Entonces necesito saber si es que existe la cuenta de destino y necesito saber si es que existe la cuenta del cliente, ¿ya? Por otra parte, lo que voy a utilizar para hacer este ejercicio, voy a utilizar, si es que existe el cliente, voy a utilizar dos cursores, ¿ya? Lo vamos a hacer con cursores. Un cursor para poder obtener información referente eh, a la cuenta corriente y otro cursor para poder obtener eh, la cuenta de línea de crédito, ¿ya? Esto con el fin de poder manejar de mejor forma cada una de las variables que necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos que ver que en el fondo yo voy a tener que necesitar muchos datos para poder hacer esa transferencia, ¿ya? Y obviamente lo tengo que saber en base em, al root y la clave de ese cliente, ¿ya? Entonces, lo que deberíamos hacer acá, ¿cierto? Es declarar las variables referente a el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la línea de crédito, el ID de la cuenta corriente y el ID de la línea de crédito, ¿ya? Esos son los datos que principalmente nosotros necesitamos, ¿ya? Si yo quiero transferir, necesito, ¿cierto? Em, Esos datos, el saldo, ¿cierto? Y el root, perdón, y el ID. Esos son los datos que necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesitamos declarar acá, ¿cierto? Además de eso, yo necesito saber cuál es el monto que tiene la cuenta, si es que existe, del cliente, perdón, de la cuenta destino. Entonces, aparte, necesito acá. Entonces, existe cuenta destino, la voy a dejar junto, ¿ya? Para que sepamos en el fondo de qué se trata. Entonces, acá necesito declarar el monto, ¿cierto?, de la cuenta destino. ¿Esto por qué? Porque yo necesito, ¿cierto? Si logro hacer la transferencia, tengo que sumar el monto actual que tiene más el monto que estoy recibiendo como entrada, porque es el monto que yo quiero transferir, ¿verdad? Entonces, eso sería relacionado con lo que necesito para la cuenta de destino, ¿ya? Esto sería de la cuenta de destino,
¿ya? Entonces, cuenta, ahí, cuenta destino, ¿ya? Para la cuenta original del cliente, el cliente que está haciendo la transferencia, en este caso sería el cliente, para el cliente, ¿cierto? Necesito ver si es que existe el cliente, ¿ya? Y necesito saber, además, ¿cierto? Datos como declare, necesito saber el saldo de la cuenta corriente, ¿ya? Que va a ser un entero de 11. Se necesita saber además el saldo de la línea de crédito y necesito también además saber el ID, ¿cierto? De la cuenta corriente y necesito saber el ID de la línea de crédito, ¿vale? Todos esos, ¿vale? Eso necesito para el cliente y para la cuenta de destino, ¿ya? Hasta el momento, eso. Ahora, una vez que tenemos eso, además necesitamos declarar los dos cursores, ¿ya? Y los dos cursores lo tengo que hacer en base a una consulta. Y esa consulta tiene relación con el root y la clave y el tipo de cuenta, ¿vale? Para poder obtener la información correcta. Por lo tanto, acá necesitamos crear un cursor. Entonces vamos a declarar un cursor que le voy a llamar C o cursor. Cursor, eh, le voy a poner cursor corriente, ¿ya? Para que quede más claro, que es un cursor, ¿ya? Y ese cursor debería, ¿cierto? Eh, para la consulta que necesitamos hacer, ¿ya? Y la consulta sería un select, y lo que voy a hacer acá es seleccionar el saldo de la cuenta, ¿ya? El ID de la cuenta, ¿cierto? From cuenta, y aquí viene el famoso where, donde el ID sea igual a qué cosa, al, perdón, donde el root sea igual a guión bajo root, el que estamos recibiendo como parámetro, y la clave sea igual a guión bajo clave, ¿ya? Y el tipo de cuenta, que en este caso vamos a revisar aquí, se llama tipo guión bajo cuenta, ID, saldo, ¿ya? Y tipo guión bajo cuenta. Y el tipo, de hecho voy a seguir abajo, ¿ya? El where lo voy a poner ahí. Ahí. Y el tipo guión bajo cuenta sea igual a corriente, ¿vale? Ahí. Ese sería el primer cursor. El segundo cursor vendría siendo algo muy similar, por lo tanto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, ¿ya? Y este cursor se va a llamar cursor crédito, ¿ya? Y el cursor crédito lo que voy a seleccionar es exactamente lo mismo. Bueno, aquí me equivoqué, ¿cierto? Sería cuenta y acá cuenta. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero acá lo que necesitamos es obtener los datos eh, de la línea de crédito. Ahí, crédito. Así se llama la cuenta de crédito, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que con los cursores podamos guardar el saldo en el saldo corriente y el ID en el ID corriente. Y el saldo del crédito lo podamos guardar en el saldo crédito y el ID, ¿cierto? De la cuenta de la línea de crédito lo podamos guardar en una variable que se llame ID crédito, ¿ya? De esa forma. Por lo tanto, ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es determinar, ¿cierto? Si es que existe el cliente con esa clave, ¿verdad? Y
si es que existe el cliente con esa clave, e inicializar las variables que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos inicializar la variable existe cta destino, la tenemos que inicializar en 0, y existe cliente, tendríamos que ahí, existe cliente, también tendríamos que inicializarlo en 0, ¿vale? Ahí. Entonces acá lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es cargar en esas variables para determinar si es que existen o no existen estas dos cuentas, ¿verdad? Y este cliente. Por lo tanto, la consulta hacia el cliente vendría siendo esta misma consulta, ¿vale? Por ejemplo, la voy a pegar acá, pero yo voy a hacer acá en vez de eso un asterisco y acá le voy a poner la función count, ¿vale? Select asterisco count, ¿cierto? Para la variable existe cliente, ¿ya? Ahí. Si no existe el cliente, si no coincide, ¿cierto? Significa que no puedo hacer la transferencia. Lo mismo pasa con el existe cliente. Sería un select count asterisco para el existe cta destino, ¿cierto? From cuenta, donde el ID de la cuenta sea igual a guión bajo y el atributo se llama guión bajo cta destino. Guión bajo cta, perdón, es cta destino. Ahí. Guión bajo cta destino, guión bajo cta destino. Aquí tienen que tener mucho cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Y muy cuidadoso, ¿cierto?, con los nombres de variables. Y hasta el momento veo que no me he equivocado en nada. Si hay algo que no funcione, ¿cierto?, es porque en el fondo no nos hemos o nos hemos equivocado en alguna letra, ¿ya? Entonces hasta el momento tenemos eso, ¿ya? Ahora, lo que deberíamos hacer acá, ¿cierto?, es hacer nuestro if. Preguntar si existe cliente es distinto de 0, ¿cierto? Y existe cta destino es distinto de 0. Entonces, y hacemos un end if, ¿verdad? Ahí. Hasta ahí, ¿cierto? Tenemos la validación de que, perfecto, entonces existe el cliente y existe la cuenta de destino, entonces tengo que ver ahora si puedo o no transferir, ¿verdad? Ahora, lo que deberíamos hacer, por lo tanto, acá, ¿cierto? Sería un abrir los cursores, ¿ya? Open cursor corriente, ¿ya? Eso. Y deberíamos abrir el cursor llamado crédito, ¿ya? Ahí. Y siempre recordar que esto se debe cerrar, ¿cierto? Por lo tanto, close, ¿cierto? En este caso sería cursor, close cursor corriente y close cursor crédito. Ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que se debería hacer dentro de este if. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer ahora, ¿cierto?, es poder determinar si primero el cliente, como ya vemos que existe la cuenta corriente, y obviamente si existe la cuenta corriente es porque tiene un monto asociado y tiene una línea de crédito asociada, podríamos decir que acá tendríamos que preguntar primero, ¿verdad?
preguntar lo siguiente. Otra cosa que se nos está quedando en el cálculo, ¿cierto? Es poder guardar el monto de la cuenta de destino, ¿ya? El monto de la cuenta de destino lo deberíamos hacer dentro de la cuenta de destino, aquí, ¿ya? De hecho, lo voy a hacer aquí inmediatamente, ¿ya? Aquí. O sea, si la cuenta de destino existe, tengo que saber el monto. Por lo tanto, aquí hacemos el select, ¿ya? Em, select monto para, y la variable creo que se llama monto cuenta destino. Monto CTA destino, ¿cierto? Em, saco el saldo, ¿cierto? From cuenta, donde el ID tiene que ser igual a guión bajo CTA destino. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos rescatando, como sé que la cuenta existe, ¿verdad? Estoy rescatando el monto de la cuenta, ¿ya? De la cuenta destino, cosa de que obtener esa variable y posteriormente poder incrementar ese valor, ¿ya? Ahora, una vez que abrimos los dos cursores, ¿cierto? Tendríamos que, y como sabemos que la cuenta existe, porque eso es muy importante, o sea, recuerden que el cursor por lo general trabaja con un ciclo while. Y en el ciclo while, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer un fetch en donde podemos avanzar fila a fila, ¿verdad? Ahora, como nosotros no vamos a usar un ciclo, porque en el fondo estamos cargando los datos desde una consulta y esa consulta es única, se podría decir así, tendríamos que simplemente hacer directamente el fetch, ¿vale? Ahora, si hacemos el fetch de ambos cursores, podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, hacemos un fetch cursor corriente, ¿ya? De esa manera. Y para las variables que nosotros habíamos creado para trabajar con el cursor corriente, que sería el saldo corriente y el ID corriente, ¿vale? Entonces, primero era el saldo corriente, coma, el ID corriente. Entonces, como sabemos que existe un cursor asociado, ¿verdad? Por lo tanto, ahora deberíamos tener guardado en esas dos variables, ¿cierto? El saldo, ¿cierto? Y el ID. Lo mismo pasa si hacemos el fetch, ¿cierto? El fetch llamado cursor, en este caso se llama crédito. Into saldo crédito se llama, ¿cierto? Coma ID crédito. De esa manera. Entonces, una vez que tenemos eso, podríamos decir que ahora tendríamos que recién ahí, ¿vale? Recién ahí, poder hacer las validaciones respectivas. Es decir, tendríamos que validar si es que el monto que yo quiero sacar, ¿verdad? Es menor que el saldo de mi cuenta corriente. Si es menor, yo hago la transferencia directamente y no es necesario sacar plata o dinero, ¿cierto? De la línea de crédito. Por lo tanto, acá vamos a hacer ese primer caso. ¿Qué pasa si tengo dinero en mi cuenta? Entonces, si tengo dinero en mi cuenta, tendríamos que hacer un if, ¿vale? Y preguntar si el monto que estoy recibiendo como parámetro de entrada, que vendría siendo ese monto, ¿verdad? Si el monto es menor que el saldo corriente, si se cumple eso, ¿verdad? Hacemos el end if ahí. Si se cumple eso, simplemente lo que nosotros deberíamos hacer ahí es actualizar, ¿verdad? En este caso tendríamos que actualizar ¿qué cosa? Tendríamos que actualizar la cuenta del cliente, tendríamos que actualizar la cuenta del destinatario, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente, por ejemplo, update, ¿ya? Cuenta, set saldo, ¿cierto? Y en el saldo tendríamos que colocar lo siguiente. El saldo va a ser igual al
este caso vamos a actualizar primero el de la, de la cuenta del destinatario. ¿Ya? Entonces el saldo va a ser igual a monto, cuenta, destino, ¿cierto? Esto entre paréntesis, más el guión bajo monto, ¿vale? De esa forma. Donde el ID de la cuenta sea igual a guión bajo CTA destino, de esa manera. Entonces ahí lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Es actualizar el saldo, porque el de la cuenta de destino, si es que tiene saldo este cliente, ¿verdad? Si se cumple ese if, significa que la cuenta corriente va a disminuir el saldo, ¿verdad? Por lo tanto, y lo que tendríamos que hacer también es actualizar exactamente lo mismo, ¿cierto? Que está acá. Tendríamos que actualizar eso. Y en este caso, ¿cierto? Lo que deberíamos actualizar aquí es el ID corriente, ¿cierto? El ID, eh, el ID corriente debería ser igual a eso, ¿cierto? Donde el ID es igual al ID corriente y en este caso nuestro monto debería ser así, ¿verdad? Como el monto de la cuenta corriente es mayor, ¿verdad? Simplemente aquí deberíamos hacer una resta, ¿cierto? Y lo que voy a disminuir es el monto. O sea, el monto que yo recibo debería restarse a, ¿qué cosa? Al saldo corriente, ¿vale? Por lo tanto, si una persona quiere girar dinero, o quiere, perdón, quiere transferir un dinero, ¿cierto? Por ejemplo, a otra cuenta, lo que debería hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si nos fijamos en la imagen, ¿verdad? Si yo quiero transferir 20.000 pesos y tengo saldo, por ejemplo, de 50.000 pesos, ese es el caso que estamos haciendo. Si se cumple eso, nosotros deberíamos poder actualizar la cuenta corriente solamente, ¿cierto? Y deberíamos actualizar y en este caso aumentar la cuenta de destino que sería la cuenta número 3, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, estaría listo el primer caso, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá porque se podría decir que para no quedar tan largo el proyecto, lo vamos a dejar hasta acá, ¿vale? Y después seguimos con la siguiente parte que vendría siendo qué pasa si no se cumple esta condición, ¿ya? ¿Qué pasa si no se cumple esa condición? ¿Vale? Entonces lo dejamos hasta acá.